Buenas noches. Vamos a explicar el capítulo 10, 11 y 12 del libro Incertidumbre en Finanzas. Pues estos capítulos... me presento, mi nombre es Kevin Molina. Vamos con la presentación. El capítulo, o los capítulos mejor, hablan de cómo usar la probabilidad y la razón para intentar cuantificar el riesgo o medir el riesgo en un proyecto de inversión. Entonces usan el concepto que se presenta acá, esperanza matemática, donde vemos que esperanza matemática es igual a P por X sub 1 más 1 menos P por X sub 2. Lo que significa es que P es la probabilidad de que X sea X1 y 1 menos P es la probabilidad de que X sea X sub 2. Entonces el libro presenta un ejemplo, un caso de la vida real donde veremos todos esos conceptos. Existe un juego planteado por Charlie Demers. El juego es bastante simple, donde se describe así: que se lanzan 4 dados a la vez, y si sale en esa jugada o en esa tirada al menos un 6, entonces el apostador, o sea, él gana un sous, que es, por decirlo así, la moneda de la época. Si no, él debe pagar ese mismo sous. Entonces acá vamos a calcular como la probabilidad de que él tiene de ganar. Entonces nos da 0.52. Esa es probabilidad. ¿Por qué 1 menos 0.48? Porque 0.48 es la probabilidad de no tener ningún 6. Entonces acá se presentan unas gráficas de todos los eventos, de una simulación mejor de 2000 jugadas en ambos, en donde en la primera le fue demasiado bien y en la segunda vemos que le fue bastante mal. Entonces no es posible predecir qué día va a ser un día bueno, qué día va a ser un día malo. Eso sí ya es imposible. Entonces lo que él va a encontrar es un presupuesto exacto, donde, sabiendo que puede ocurrir días buenos o días malos, qué presupuesto exacto va a invertir. Acá él tiene las pautas. Luego de verlo simulado y seguido esta metodología simple, él va a poner un presupuesto fijo, porque si se excede de ese presupuesto va a entrar en un juego vicioso. Y él va a poner el riesgo de él que él mismo sugiere para él, o sea, personalmente para él, es de una bancarrota por cada 20 días. Es decir, cada 20 días él tolera una bancarrota, uno por cada 20, aproximadamente 25%. Entonces, simulando la esperanza, o sea, la ecuación de esperanza, él encuentra que él encuentra como una cota que entre 40 y 50 tiene una frecuencia de 5.65 y 2.86%. Entonces, refinando todo, encuentra como presupuesto óptimo 42 sous. ¿Ok? Aversión al riesgo. ¿Qué tan menor tiene que ser la probabilidad? La aversión al riesgo se pregunta: ¿qué tan menor tiene que ser la probabilidad de que un proyecto falle para que el inversionista se anime a invertir? Siendo P la probabilidad exigida por un inversionista cualesquiera. Si un inversionista B exige que la probabilidad de falla descienda a 0, su aversión al riesgo va a crecer. O sea, vaya acercándose a 0, ¿no? Si un inversionista C exige que la probabilidad sea exactamente 0, o sea, que no haya riesgo, su aversión al riesgo es total. Y si un inversionista D tolera que la probabilidad crezca por encima de P, lo llamamos ya un especulador.
Bueno, hablando un poco de la incertidumbre de las decisiones generales de las empresas, si no existiera la incertidumbre, no existirían las empresas, porque nosotros tenemos que, para crear valor, sí o sí debemos arriesgarnos. Si todo estuviera predecible, o sea, si no existiera la incertidumbre de qué puede pasar mañana, no tendría razón de ser las empresas las empresas para crear valor, no existirían. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ya sabiendo que tenemos incertidumbre y tenemos empresas, el objetivo es reducir el impacto de los riesgos que pueden causar pérdidas. Explotar de manera oportuna aquellos eventos que abran la posibilidad de incrementar el valor más allá de lo inicialmente previsto. Es decir, estar preparado para explotar el lado positivo de algunos rasgos de algunos eventos. Por ejemplo, explotar estos días. Más o menos antes, en la parte previa, o sea, previa del proyecto, cuando no se está ejecutando, nosotros tenemos algunos modelos como los flujos de caja para idealizar y intentar predecir cómo se va a comportar el proyecto. Eso es un intento de predicción. Y bueno, por último, el libro habla de los créditos y nos deja bastante claro que no toda deuda es mala per se, porque pues esto es algo totalmente natural de que exista el riesgo, de que exista la aversión a la deuda, como existe la aversión al riesgo. Es algo que nos enseñan desde pequeños, pero no toda deuda es mala. La meta de los créditos es ver cómo la deuda que tenemos acá en línea punteada negra, línea sólida negra, al comienzo es mucho más alta que las acciones que tenemos, pero en un momento dado las acciones la superan. Nuestras inversiones, nuestro patrimonio superará a la deuda. Esa es la meta de los créditos. Bueno, muchas gracias por escucharnos y pues nos vemos en otra ocasión.